En el año de 1923 se firmó un tratado de Álvaro Obregón, hasta donde tenemos información. Ha sido muy polémico este tema, el Tratado de Bucareli. Se están a punto de cumplir los 100 años. No hay vigente ningún tratado con esas características. Sí, se llegó a un acuerdo y a eso se le conoce como los tratados de Bucareli. Fueron conversaciones que tuvo el gobierno de México, en ese entonces encabezado por Álvaro Obregón, con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo relacionados estos acuerdos con el petróleo. Y es con el gobierno de Porfirio Díaz que se entregan estas concesiones a empresas estadounidenses, inglesas. Predomina durante mucho tiempo la empresa petrolera El Águila, que pues tenían dominio de grandes extensiones de nuestro territorio, todo el Golfo. Venustiano Carranza presenta la iniciativa en el Constituyente de Querétaro para que el petróleo fuese propiedad de la nación, que todos los recursos naturales del subsuelo pasaran a formar parte del dominio de la nación, porque antes estas compañías tenían grandes extensiones de terrenos con la concepción jurídica anglosajona de que el dueño de la tierra era el dueño también del subsuelo. Eso, desde luego, no les gustó a las compañías petroleras extranjeras. Fueron tantas las presiones que, bueno, viene hasta el asesinato del presidente Carranza, que ningún presidente posterior podía reglamentar el artículo 27. No se podía aprobar la ley reglamentaria del 27, porque las protestas eran muy fuertes de parte del gobierno de Estados Unidos, sobre todo. Casi fue por sorpresa lo de la aprobación del 27 en Querétaro, que estaba lleno de agentes del Departamento de Estado. Incluso tenían hasta legisladores defendiendo el punto, legisladores mexicanos y medios de información de México. Pero no les dio tiempo, y ya cuando empiezan a llegar las noticias a Washington, pues ya estaba aprobada la Constitución. Entonces, al aprobarse, empieza la lucha por la reglamentación, y los tratados de Bucareli lo que significaron fue no autorizar la ley reglamentaria, aunque también hay que decirlo, los representantes de las compañías extranjeras lo que pedían era de que no se aplicara de manera retroactiva el 27 constitucional, es decir, que se mantuviese el dominio de las empresas privadas sobre el petróleo. Las concesiones entregadas antes del 17. Eso no se logró, pero sí no hubo ley reglamentaria. Y luego tampoco
con el presidente Calles. Las presiones eran fuertes, las amenazas de invasión a nuestro territorio. Y luego, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, se repitió la frase. O sea, preferimos prenderle fuego a todos los campos petroleros si nos invaden por el petróleo. Es una lucha. Es hasta que llega el general Cárdenas en el 38, aunque se lleva a cabo la expropiación. Pero se padeció mucho porque las compañías petroleras tenían incluso ejércitos, sus guardias blancas. Se habla de que el asesinato de don Venustiano, porque no le perdonaron el que haya propuesto en el 27 el dominio del petróleo de la nación, fue un jefe de las guardias blancas petroleras en Tlaxcalaltongo, Puebla. Entonces, en un jacal, ahí donde dormía, ahí lo asesinaron. Y se habla de que el que encabezó el grupo de ajusticiamiento fue un ex jefe o jefe en funciones de la compañía El Águila, de la compañía petrolera, encargada de atender toda esa región, los atropellos de las empresas extranjeras, de las guardias blancas. Hemos hablado aquí de que si querían un terreno donde sabían que había petróleo, le mandaban a decir al dueño que les vendiera, porque si no, de todas maneras le iban a comprar a la viuda. Entonces, esa es nuestra historia, ¿no? Y eso tiene que ver con los tratados de Bucareli. Hay quienes sostienen que Obregón quería dar marcha atrás a lo establecido en el artículo 27, pero que al final no se pudo. Eso es lo que tiene que ver con los tratados de Bucareli, básicamente, porque no se llegó a suscribir. Fueron estos acuerdos, bueno, extralegal. Lo que se supo, y de eso sí se puede probar, es que no se aprobó la ley secundaria y también hubieron resoluciones de la Corte que favorecieron a las empresas extranjeras y fue parte de una negociación. Por eso toda la desconfianza de los acuerdos de Bucareli. Yo creo que era Pani, el secretario de Hacienda en ese entonces, y se compromete con el jefe del Departamento de Estado en secreto, porque Pani le avisa por anticipado al Departamento de Estado de que la Corte iba a fallar a favor de las empresas petroleras. O sea, todavía no salía la resolución y ya Pani les estaba diciendo que no se preocuparan, porque es muy interesante lo de los acuerdos de Bucareli. Sí, se nombró
luego del asesinato del presidente Carranza, a Adolfo de la Huerta como interino. Ya dijimos que a Carranza lo asesinaron en Tlaxcala-Altongo. Lo más destacado durante este interinato es que don Adolfo propuso al Consejo Consultivo del Petróleo. La propuesta consistía en internacionalizar el petróleo mexicano. El Consejo rechazó tal compromiso aduciendo que la nacionalización era la única solución correcta. De la Huerta no insistió más y dejó el asunto en manos de su sucesor. Como se sabía de antemano, Obregón es electo presidente de México para el periodo 2024. Para entonces era el hombre fuerte, el caudillo militar más temido y reconocido. Se habían llevado a cabo asesinatos de opositores a la facción dominada por Carranza y luego por Obregón. Hablo de Obregón. Desde su toma de posesión sostuvo el famoso artículo 27, es textual, una de cuyas cláusulas declara propiedad de la nación los mantos petrolíferos del subsuelo, no tendrá efecto retroactivo. O sea, él ahí aclara de que eso ya no procede. A Obregón lo que le importaba era contar con el reconocimiento del gobierno estadounidense. Esto siempre atormentó y le preocupó mucho a todos los presidentes mexicanos. Ahora ya no. A Obregón lo que le importaba era contar con el reconocimiento del gobierno estadounidense. Esto se convirtió en su obsesión. Él mismo decía: no deseo terminar mi periodo encabezando un gobierno que no es legal ante el mundo. A su vez, el gobierno de Estados Unidos utilizó esta necesidad como un arma política en beneficio de las compañías petroleras. Así obtuvieron una serie de concesiones legales, económicas, políticas, que les permitieron seguir operando en el país como en el Porfiriato. Fue un acuerdo político. Ya estaba el 17, pero siguieron dominando y llevándose el petróleo, las compañías petroleras. La primera concesión fue la determinación de la Suprema Corte de Justicia el 30 de agosto de 1921, que resolvió las propiedades de las compañías petroleras adquiridas antes de la promulgación de la Constitución no podían ser afectadas. Eso fue una concesión. Lo cierto es que en los arreglos de Bucareli de 1923, llevados a cabo ante el gobierno de México y de los Estados Unidos, se aceptó una interpretación del acto positivo que prácticamente salvaguardaba todas las zonas importantes para las compañías. Eso es. Durante el gobierno de Obregón, de manera no oficial, siempre se consultaba al gobierno estadounidense sobre cualquier asunto relacionado con las compañías petroleras extranjeras. Así se hizo en los varios proyectos de ley para reglamentar el 27, que finalmente nunca se aprobaron. Incluso el 9 de agosto, antes del fallo de la Corte, Alberto Pani, secretario de Relaciones Exteriores, ya había informado a George Summerlin, encargado de negocios de Estados Unidos, de cómo venía el dictamen de ese órgano del Poder Judicial. Esto es a lo que me referí. Esto se siguió haciendo hasta la llamada reforma energética del sexenio pasado. Además,
de interesarle el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos o estadounidense, Obregón creía en la necesidad de contar con la inversión extranjera para la explotación del petróleo. Tanto él como antes de la Huerta y posteriormente Calles consideraban que era necesario evitar que se afectaran los intereses de quienes explotaban el petróleo. Asimismo, ya para entonces había una fuerte corriente conservadora que veía en el artículo 27 un obstáculo para el desarrollo del país y pedían su derogación. O sea que no es nuevo lo que vivimos, pues esto viene de tiempo atrás. El periódico Excelsior, en su editorial del 20 de junio de 1921, señalaba que el artículo 27 estaba perjudicando al país por no otorgarle garantías a las compañías petroleras. Y el Universal apoyaba abiertamente la campaña que convertía a este artículo en un lastre, textualmente, en la bestia negra. Sin embargo, también había una corriente nacionalista que obligó a Obregón a optar por la política de la simulación. De ahí que nunca aceptó firmar ningún acuerdo, ni aprobar ninguna ley sobre la materia, aunque era evidente que estaba interesado en arreglarse con las compañías petroleras y con el gobierno estadounidense. Por eso Pani le sugiere en un memorándum que si reconocían plenamente los derechos adquiridos, fíjense esto, de las compañías estadounidenses del petróleo, no debía eximírseles de las disposiciones fiscales y de los reglamentos de explotación para complacer a la patriotería ambiente. O sea, a los que se oponían, pues eran considerados patrioteristas. En esencia, Obregón nunca estuvo comprometido con los ideales de justicia y soberanía establecidos en la Constitución. Incluso hay quienes sostienen que cuando rompe con Carranza e inicia la rebelión, desde Chilpancingo envía un manifiesto que debía publicarse en Sonora, donde declara su propósito de promover que fuera derogada la Constitución de 1917. Esto no está aprobado. Es más, en una reunión de gabinete en que se discutía el problema del petróleo, llegó a considerar un obstáculo el 27 y dijo, es textual, si no estuviera la trinqueta del artículo, la palabra trinqueta del artículo, pero desgraciadamente ya existe en el cuerpo de nuestras leyes fundamentales y no podemos dar paso atrás. Pero sí, no se firmó, Pero sí se llevaron a cabo en los hechos, como dicen los especialistas en esta materia, de hecho, no de derecho, ¿no? Del maestro de la simulación, Porfirio Díaz, la implantó. Y Obregón era muy parecido a Porfirio. Y otro que tenía mucho parecido a Porfirio, aunque pues sí, también hay niveles, era Salinas.